Recibí un disparo de mi esposa por defender a su ex abusador. Estoy escribiendo esto desde una cama de hospital con un agujero en mi hombro izquierdo y mi matrimonio hecho pedazos. Los médicos dicen que tuve suerte. La bala pasó limpio, sin tocar hueso ni arterias importantes. Pero no me siento afortunado. Me siento como un idiota. Mi nombre es Alex, tengo 29 años, y hace 3 días mi esposa me disparó. No fue un accidente. Apuntó y jaló el gatillo. Y la parte más jodida de todo esto es que técnicamente yo provoqué la situación que llevó a eso. Déjenme retroceder. Conocí a mi esposa Laura hace 4 años en una conferencia de trabajo. Ella trabajaba en marketing, yo en ventas. Hubo química instantánea. Era hermosa, inteligente, graciosa, todo lo que yo buscaba. Nos casamos después de 1 año y medio de noviazgo. Fue rápido, lo sé, pero parecía correcto. Laura nunca hablaba mucho de sus relaciones pasadas. Yo le conté sobre mis ex, algunas historias graciosas, algunas dramáticas. Pero cuando le preguntaba sobre las suyas, se ponía vaga. Nada importante, decía. Solo relaciones que no funcionaron. Había uno que mencionaba ocasionalmente. Su ex de la universidad, un tipo llamado Brian. Estuvieron juntos 3 años. Ella siempre se tensaba cuando surgía su nombre, así que aprendí a no preguntar mucho. Asumí que había sido un mal rompimiento. Lo que no sabía era qué tan malo había sido. Todo explotó hace 2 semanas. Estábamos en un bar con amigos celebrando el cumpleaños de mi cuñado. Laura fue al baño y yo estaba en la barra ordenando bebidas cuando escuché una voz detrás de mí. Alex. Me di vuelta y ahí estaba un tipo que no conocía. Alto, fornido, tatuajes en los brazos, barba desaliñada. Se veía rudo pero tenía una sonrisa amigable. ¿Nos conocemos?, pregunté. Soy Brian. El ex de Laura. Ella me ha mencionado, ¿verdad? Algo en mi estómago se retorció pero mantuve la compostura. Ah, sí. Brian. Hola. Extendió la mano y se la estreché. Tenía un apretón fuerte. Demasiado fuerte. Escuché que se casaron. Felicidades, hermano. Sonaba genuino. Laura es una chica especial. Espero que la estés tratando bien. Por supuesto, dije, sintiéndome extrañamente a la defensiva. Bien, bien. Se quedó ahí parado, sonriendo. Nosotros tuvimos nuestros momentos difíciles, pero me alegra que ella encontrara a alguien. En ese momento, Laura regresó del baño. Nos vio a los dos juntos y su cara perdió todo el color. No exagero. Se puso blanca como papel. Brian susurró. Hola, Lau. Esa sonrisa otra vez. Te ves increíble. Laura me agarró del brazo. Nos tenemos que ir. ¿Qué? Acabamos de llegar. ¿Ahora, Alex? Su voz temblaba. Brian levantó las manos. Hey, no quería causar problemas. Solo saludaba. Buen conocerte, Alex. Cuídala. Laura prácticamente me arrastró fuera del bar. En el auto estaba hiperventilando. Le tomó 10 minutos calmarse lo suficiente para manejar. ¿Qué mierda fue eso?, pregunté. No quiero hablar de eso. Laura, estabas aterrada. ¿Qué te hizo ese tipo? Se quedó callada todo el camino a casa. Una vez adentro, finalmente se derrumbó. Lloró durante 1 hora mientras me contaba todo. Brian la había abusado. Durante los 3 años que estuvieron juntos, la controló completamente. Revisaba su teléfono, decidía qué ropa podía usar, la aislaba de sus amigos. Si ella lo desobedecía, él la gritaba, la insultaba. Nunca la golpeó, pero la abusaba emocionalmente de formas horribles. La hacía sentir que no valía nada, que nadie más la querría. Cuando finalmente logró dejarlo, él la acosó durante meses. Aparecía en su trabajo, en su apartamento, le mandaba cientos de mensajes. Ella tuvo que conseguir una orden de restricción. Eventualmente él se mudó a otro estado y ella pensó que había terminado. ¿Por qué nunca me dijiste?, pregunté, sosteniéndola. Porque tenía vergüenza. ¿Y por qué había pasado? Pensé que nunca tendría que volver a verlo. Le prometí que la protegería. Que no dejaría que ese hijo de puta se le acercara. Los siguientes días fueron tensos. Laura saltaba con cada ruido. Checaba las ventanas constantemente. Instalé cámaras de seguridad adicionales y cambié las cerrodo explotó.
Eran las 11 de la noche, Laura estaba en la cama, yo en el sofá viendo basura en TV tratando de no pensar en el desastre que había creado. Escuché un ruido afuera. Las cámaras de seguridad mostraban a alguien en nuestro jardín. Era Brian. Me levanté del sofá tan rápido que tiré la laptop al piso. En la pantalla de seguridad vi a Brian caminando hacia nuestra puerta principal. Traía algo en la mano pero no podía distinguir qué era por la calidad de la imagen nocturna. Laura, grité subiendo las escaleras. Laura, Brian está aquí. Ella salió del cuarto en pijama, con los ojos enormes. ¿Qué? Está afuera. Llamaré a la policía. El timbre sonó. Luego tocó la puerta. Fuerte. Laura gritó desde afuera. Sé que estás ahí. Solo quiero hablar. 5 minutos. No abras, susurró Laura, agarrando mi brazo. No voy a abrir. Voy a llamar. Laura. Su voz se volvió más agresiva. Abre la maldita puerta. Tenemos que hablar sobre tu psicópata de esposo que me atacó sin razón. Marqué 911. Le dije a la operadora que había alguien en mi propiedad negándose a irse, que teníamos miedo. Me dijo que enviaba una unidad pero que tardarían entre 10 y 15 minutos. Brian seguía golpeando la puerta. Sé que están ahí. Vi las luces. Laura, solo dame 5 minutos para explicar. Tu esposo empezó esto. Laura estaba temblando contra mí. Va a entrar. Siempre encuentra la manera de entrar. Las puertas están cerradas, las ventanas también. La policía viene. Un sonido de vidrio rompiéndose cortó mi frase. Venía de la cocina. El hijo de puta había roto una ventana. Quédate aquí, le dije a Laura y bajé corriendo. Agarré un bate de béisbol del closet del pasillo. Llegué a la cocina justo cuando Brian estaba subiendo por la ventana rota. Tenía cortes en las manos y sangre goteando al piso. Sal de mi casa, le grité, sosteniendo el bate. ¿O qué? ¿Me vas a golpear otra vez? Se rió. Ya estás en suficientes problemas, campeón. Baja esa cosa. La policía viene en camino. Bien. Les diré cómo me atacaste sin provocación y ahora me amenazas en tu propia casa después de que accidentalmente rompí tu ventana. Sonrió. ¿Quién crees que van a arrestar? Tenía un punto. Con la orden de restricción y los cargos de asalto pendientes, yo no lucía bien en papel. Solo quiero hablar con Laura, dijo, caminando hacia la sala. Aclararle algunas cosas sobre el tipo de hombre con quien se casó. No te vas a acercar a ella. ¿Vas a detenerme? Se dio vuelta para mirarme. Adelante. Pégame con ese bate. Dame otra razón para demandarte hasta dejarte sin nada. Estábamos en un impasse cuando Laura bajó las escaleras. Y traía una pistola. No sabía que teníamos una pistola. Laura nunca me había dicho. Después me enteré que la había comprado hace 2 años, después de que Brian la acosara. La guardaba en una caja de seguridad en el closet que yo pensaba que contenía joyas. Sal de mi casa, Brian dijo con voz sorprendentemente calmada. Brian levantó las manos pero estaba sonriendo. Tranquila, Lau. No vine a hacerte daño. Solo a hablar. No tengo nada que hablar contigo. Ver. Tu esposo vino a mi trabajo y me atacó. ¿Sabes eso? Me rompió la nariz. Y cuando traté de tener una conversación civilizada contigo en el estacionamiento, él decidió escalar las cosas. Porque estabas acosándome, dijo Laura, pero el arma temblaba en sus manos. ¿Acosándote? Intenté disculparme. Reconocer que fui un idiota cuando éramos jóvenes. Pero tu esposo no pudo manejarlo. ¿Por qué será, Laura? Tal vez porque sabe que lo nuestro fue real. Que lo que tienen ustedes es pálido en comparación. Cállate, susurró ella. Recuerdo todo sobre nosotros, Lau. Los 3 años. Las noches que pasamos hablando hasta el amanecer. Como te conocía mejor que nadie. Cállate, gritó Laura. Las lágrimas corrían por su cara. Me arruinaste la vida. Me hiciste sentir que no valía nada. Tardé años en recuperarme de lo que me hiciste. Estaba enfermo, Laura. Tenía problemas. Pero me he tratado. He ido a terapia. He cambiado. Y vine a decirte que lo siento. Pero tu esposo psicópata. Ha decidido que era una amenaza y me atacó como un animal. Algo en su tono, la manera en que seguía volteando todo para hacerme ver mal a mí, me hizo explotar.
Eres un maldito manipulador, grité. Viniste aquí a asustarla otra vez. A hacerle sentir que tienes control sobre ella. Vine a disculparme, dijo Brian, dándose vuelta hacia mí. Pero ya veo qué clase de esposo es. Violento. Impulsivo. Peligroso. Laura, ¿realmente quieres estar con alguien así? Y lo entendí. Lo que estaba haciendo. Estaba manipulándola para que dudara de mí. Para que me viera como el problema. Era brillante de una manera retorcida. Laura, no lo escuches, dije. Está tratando de meterse en tu cabeza. ¿Ves?, dijo Brian. Te está diciendo qué pensar. Controlándote. Igual que me acusas a mí de haber hecho. No es lo mismo, dije, pero sonó débil incluso a mis oídos. ¿No? Brian se cruzó de brazos. Fuiste a mi trabajo sin decirle a Laura. La pusiste en peligro sin su consentimiento. Tomaste decisiones por ella. ¿Cómo es eso diferente? Porque yo la amo, dije. Porque estaba tratando de protegerla de ti. Y yo la amaba también. Y trataba de protegerla del mundo. De gente que podría lastimarla. ¿Ves las similitudes? No eres igual que él, gritó Laura, apuntando el arma a Brian. Alex nunca me lastimó. Nunca me hizo sentir pequeña o inútil. ¿No? Brian dio un paso hacia ella. Entonces, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué estás sosteniendo un arma? ¿Te sientes segura con él, Laura? ¿O te sientes asustada? Asustada de ti, gritó ella. Pero él empezó esto. Él vino a pelear conmigo. Él hizo que yo tuviera que venir aquí para aclarar las cosas. Si te sientes asustada, es por culpa de él. Podía ver algo cambiando en los ojos de Laura. Confusión. Duda. Y lo odié. Odié que Brian pudiera hacerle esto incluso después de años separados. Laura, mírame, le dije. Cometí un error. No debí confrontarlo. Pero lo hice porque te amo y quería que te sintieras segura. Eso es todo. Las buenas intenciones no importan, dijo Brian. Las acciones importan. Y sus acciones te pusieron en más peligro. Si realmente te amara, habría pensado en las consecuencias. Vete, dijo Laura, pero su voz era menos firme. Por favor, solo vete. Me iré, dijo Brian, levantando las manos otra vez. Pero piensa en lo que dije. Piensa en quién es realmente el peligro aquí. Empezó a caminar hacia la ventana rota. Y yo, como un completo idiota, no pude contenerme. Eres un cobarde, le grité. Un maldito manipulador cobarde que no puede aceptar que ella te dejó. Que encontró a alguien mejor. Brian se detuvo. Se dio vuelta lentamente. ¿Mejor? Hermano, ella tuvo que sacar un arma para sentirse segura en su propia casa. Eso suena como una mejora. Por tu culpa, grité. Porque la traumatizaste tanto que tiene miedo de su propia sombra. Alex, basta, dijo Laura. Pero yo no podía parar. Meses de ver a mi esposa asustada, semanas de lidiar con este psicópata, todo salió de golpe. Eres patético, continué. Un perdedor que tiene que aterrorizar a mujeres para sentirse poderoso. Y ¿sabes qué, Brian? Tienes razón. No soy como tú. Porque cuando cometo errores, los admito. Pero tú, sigues culpando a todos menos a ti mismo por ser una basura de persona. El puñetazo llegó de la nada. Brian cruzó la sala más rápido de lo que esperaba y me golpeó directamente en la cara. Caí al piso, el bate rodó lejos de mi alcance. Se subió encima de mí y empezó a golpearme. 1, 2, 3 puñetazos. Sentí mi nariz crujir. Sangre en mi boca. Detente, gritó Laura. Pero no se detuvo. Siguió golpeando. ¿Quién es el cobarde ahora?, gruñó entre golpes. Traté de defenderme, pero era más fuerte. Más grande. Entrenado para pelear. Brian, detente. Laura estaba histérica. Entonces escuché el sonido. Un clic metálico. Laura amartillando la pistola. Aléjate de él o te disparo. Brian se detuvo. Me miró. Luego miró a Laura. Y sonrió. Esa maldita sonrisa otra vez. No dispararás, dijo. No tienes las agallas. Pruébame, dijo Laura, pero su voz temblaba. Brian se levantó de encima de mí lentamente. Se limpió la sangre de sus nudillos en su camisa. Esto es lo que él hace, Laura. Te pone en posiciones donde tienes que elegir. Y siempre eliges mal. Empezó a caminar hacia ella. No te acerques, dijo Laura, retrocediendo. ¿O qué? ¿Dispararás al hombre que amaste durante 3 años? Al hombre que te conoce mejor que nadie. Amé a alguien que no existía, dijo Laura. Tú eres un monstruo. Entonces dispara. Extendió los brazos. Adelante.
Pero sabes que no puedes. Porque en el fondo, una parte de ti todavía. No terminó la frase porque yo me levanté del piso y me lancé contra él. No pensé, solo actué. Lo tacleé y ambos caímos al piso. Esta vez estaba preparado. Bloqueé sus golpes y logré darle un buen puñetazo en la mandíbula. Entonces me dio un rodillazo en las costillas que me dejó sin aire. Rodamos por el piso, golpeándonos mutuamente. Escuchaba a Laura gritando, pero sonaba lejano. Todo era adrenalina y rabia. De alguna manera terminé encima. Lo tenía inmovilizado, mi mano en su garganta. Sus ojos se abrieron con pánico real por primera vez esa noche. Y algo en mí se quebró. Toda la rabia, la frustración, el miedo por Laura, se concentró en ese momento. Apreté más fuerte. Alex, no, gritó Laura. Pero no podía parar. Quería lastimarlo. Quería que pagara por todo lo que le había hecho a Laura. Por venir a nuestra casa. Por hacerme sentir inadecuado. Por existir. Alex. El disparo fue ensordecedor en el espacio cerrado. Al principio no entendí qué había pasado. Luego sentí el dolor ardiente en mi hombro. Miré hacia abajo y vi sangre. Mi sangre. Solté a Brian y caí de lado. Laura estaba parada ahí, el arma todavía apuntando, con los ojos enormes y horrorizados. Disparaste, dije estúpidamente. El arma cayó de sus manos. Ibas a matarlo. No parabas. Ibas a matarlo. Brian tosió, recuperando el aliento. Se levantó tambaleándose. Nos miró a ambos. Y se rió. Una risa áspera, dolorosa. Están tan jodidos, dijo. Los dos. Entonces se fue. Salió por la ventana rota y desapareció en la noche. Las sirenas de la policía llegaron minutos después. Laura les dijo que había sido defensa propia, que Brian nos atacó y que disparó para protegerme. Técnicamente era verdad, supongo. Me llevaron en ambulancia. Brian no fue encontrado esa noche. Presentó su propia versión de los eventos al día siguiente, que yo lo ataqué otra vez, que Laura disparó pero le erró y me dio a mí en el caos, que él huyó temiendo por su vida. Con la orden de restricción que tenía contra mí y los cargos de asalto previos, su historia tenía tanto peso como la de Laura. Así que aquí estoy. Agujero en el hombro. Cargos criminales pendientes. Matrimonio destruido. Laura vino a verme una vez en el hospital. No habló mucho. Solo se sentó ahí, mirando el piso. Ibas a matarlo, dijo finalmente. Estaba defendiéndote. Estabas estrangulándolo. Vi tu cara. No era defensa. Era otra cosa. No pude negarlo. Tenía razón. ¿Entonces qué?, pregunté. Tomaste su lado. No tomé ningún lado, dijo, y se veía tan cansada. Pero vi algo en ti esa noche que me asustó. Algo que me recordó a él. Esas palabras dolieron más que la bala. No soy como él, susurré. Lo sé, dijo. Pero en ese momento, no podía ver la diferencia. Y eso me aterroriza. Se fue después de eso. Me dejó papeles de divorcio una semana después. Brian desapareció otra vez. La policía dice que probablemente dejó el estado. Puede que vuelva a testificar en mi caso, puede que no, mi abogado dice que depende de cómo se desarrollen los cargos. Laura se mudó con su hermana. Cuando hablamos por teléfono sobre los procedimientos del divorcio, es profesional. Distante. La mujer que amé ya no está ahí. Y la parte más jodida de todo esto, la que me mantiene despierto por las noches con este dolor pulsante en mi hombro, es que Brian ganó. No con violencia o amenazas directas. Ganó dejando que yo me destruyera a mí mismo tratando de proteger a mi esposa de él. Me convertí en el villano de mi propia historia. El esposo violento, impulsivo, peligroso. Y Laura tuvo que dispararme para detenerme. No sé si Brian planeó todo así o si simplemente aprovechó mis errores. Tal vez ambas cosas. Lo que sé es que recibí un disparo de mi esposa por defender a su ex abusador. Excepto que no lo estaba defendiendo. Estaba a punto de matarlo. Y ella me detuvo. ¿Eso la hace heroína o víctima? ¿Me hace a mi víctima o agresor? No tengo respuestas. Solo tengo una herida de bala, cargos criminales, un matrimonio terminado, y la inquietante sensación de que Brian está en algún lugar riéndose de todo esto. Los doctores dicen que mi hombro sanará completamente en unos meses. Ojalá pudieran decir lo mismo sobre todo lo demás.